Hola, buenos días, chicos y chicas, espero que sigáis todos bien. Este es el último vídeo que os voy a grabar, que corresponde al último tema del curso, el tema 12, se llama la universalización del arte en la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, con esto hemos terminado el temario. Antes de empezar, me gustaría aclararos algunas cosas que ya os he explicado por correo. Según la directiva que envió la Junta de Andalucía, la evaluación final del curso tiene como prioritario la ponderación de la primera y la segunda evaluación. Por tanto, lo más importante para todos los que hayáis suspendido es recuperar la segunda evaluación. Ya os he mandado cómo lo vais a hacer a través de un trabajo. También tendré en cuenta de los exámenes de selectividad que estoy mandando aquellos temas que sean relativos a la segunda y la primera evaluación, pero el peso del trabajo que os he mandado va a ser mucho mayor, porque toca mucho más criterios de evaluación de la asignatura. Entonces yo voy a seguir subiendo, como hemos venido haciendo durante todo este periodo, exámenes de selectividad para que los hagáis, pero si tenéis que priorizar algo, priorizar el trabajo, porque yo, como ya os he dicho, voy a ser muy estricto en en la corrección del trabajo y sobre todo que sea un trabajo original, que sea un trabajo redactado por vosotros mismos y bien redactado, es decir, que se entienda, que las frases tengan sentido, que estén bien redactadas. Entonces, yo priorizaría eso antes que hacer los exámenes de selectividad que os cuelgo, ¿vale? Bueno, centrándonos en el tema, es un tema bastante peculiar, porque, bueno, al ser tan reciente, muchos de los artistas que vamos a ver todavía están vivos. Digamos que no hay una unanimidad o un consenso entre los críticos. Ya más que historiadores del arte, hablamos de críticos de arte, porque es arte, digamos, en muchos de los casos, yo digo, arte actual. Como digo, no hay un consenso a la hora de agruparlos en tendencias o movimientos. Yo voy a seguir estrictamente el orden que nos da el programa de selectividad. A ver, ahora porque no me avanza esto. Un segundito. Ah, se me ha quedado esto ya. Ah, vale. Yo voy a seguir los puntos, ¿vale? Los puntos del programa de selectividad, que no coinciden exactamente con los puntos de los apuntes del libro de texto, ¿vale? No coincide sobre todo el orden. El orden. A lo mejor se habla primero de, por ejemplo, arquitectura, creo que se habla primero de high-tech y luego de postmodernidad, o bueno, no me acuerdo ahora mismo. En cualquier caso, los contenidos están, lo que a lo mejor está variado el orden, excepto alguna excepción, que hay un vacío en los apuntes que os diré más adelante. Eh, yo en esta presentación, que ya os colgaré, que ya os subiré a la página, me he limitado a poneros los artistas que se pueden encuadrar en cada uno de estos movimientos, sin daros la teoría. La teoría la tenéis en los apuntes y os la voy a ir yo diciendo, ¿vale? Para no recargar, digamos, esto es como un esquema con qué autores se pueden considerar más representativos de estos movimientos. Teniendo en cuenta lo que os digo, muchos de estos autores pasan de un movimiento a otro, siguen vivos y van evolucionando, es decir, todo es muy ambiguo y depende de dónde lo miréis, a unos autores se los encuadrarán en un movimiento y a otros en otro. He de daros más o menos un repaso general, muy superficial, sobre cada uno de estos movimientos y tendencias. Son 4 puntos, el primero dedicado a la arquitectura, el segundo a la escultura y 2 a la pintura. Aunque hay que decir, sobre todo entre pintura y escultura, que en el siglo XX, en la segunda mitad, digamos, las fronteras son muy permeables. Hay pinturas que toman elementos de escultura y esculturas que toman elementos pictóricos. Así que bueno, eso lo iremos viendo poco a poco. ¿Vale? Bueno, pues centrándonos en la arquitectura, vamos a ver 3 movimientos. La posmodernidad, el high-tech, alta tecnología y la deconstrucción. Yo creo que para explicarlo directamente vamos a ir viendo las obras, ¿vale? Las dos primeras, vamos a hablar de la posmodernidad y vamos a hablar de 3 arquitectos. Roberto Venturi, que por las fechas digamos que es considerado más un antecedente que,
que propiamente es postmoderno, y luego Michael Graves y Philip Johnson. ¿A qué se refiere la posmodernidad en arquitectura? ¿Vale? ¿A qué se refiere la posmodernidad en arquitectura? Bueno, pues al uso de elementos tradicionales de la tradición arquitectónica histórica, de la historia del arte, en el contexto de edificios plenamente modernos, plenamente racionalistas, que no tienen nada que ver con esa tradición. Como veis, aquí hay como una logia, como una arcada clásica, ¿vale? O este pabellón incluso entero se podría considerar, tiene reminiscencias del arte islámico, del arte renacentista, pero dentro de un contexto de arquitectura moderna donde tanto constructivamente como estéticamente sigue otros parámetros completamente distintos, ¿vale? Por eso se le dice postmodernidad, de después de la modernidad, ¿vale? Eh, Eso está en la obra de Roberto Venturi, que es de una fecha, bueno, es una fecha tardía, pero se le considera un antecedente. Aquí, como veis en este tema, vamos a ir fecha para adelante, fecha para atrás. De hecho, en muchos no os he puesto la fecha porque, digamos que está todo mezclado. Porque es un montón de movimientos en poco tiempo. Con lo cual es muy difícil y es muy subjetivo encuadrar a unos autores en uno completamente en unos movimientos u otros. Algunas obras estarán más cercanas a una ascendencia y otras más a otras, ¿vale? Aquí tenéis dos ejemplos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Portland de Michael Graves, que es un edificio completamente funcional y racionalista, un cubo, tiene algunos elementos aquí que son constructivos, pero que se puede utilizar de manera decorativa, pero que aquí en su techo tiene esta estructura que recuerda claramente pues, a un templo griego, tanto por proporciones o por las columnas, es como una cita a la antigüedad clásica. O esto, que es un típico rascacielos completamente funcional y racionalista, pero que aquí en la parte alta tiene como esta especie de frontón partido, que es un recuerdo a una serpeana, que es una figura utilizada a partir del Renacimiento. A ver, también os digo, esta terminología, mucha de la terminología que vamos a utilizar, por ejemplo, bueno, en este caso, posmodernidad o deconstrucción, hacen alusión a movimientos más amplios, tanto artísticos como filosóficos de pensamiento. De hecho, la posmodernidad lo que hace alusión es que, digamos que en el siglo XX, sobre todo especialmente después de la obra de, de Freud, de Nietzsche, de Marx, de Einstein, de la teoría de la relatividad, digamos que hemos dejado atrás la modernidad, ¿vale? Que esa concepción cultural que nace en el Renacimiento y alcanza su máxima expresión en la Ilustración y luego en el positivismo, digamos que ha quedado superada y estamos en la fase posterior que todavía no tiene nombre, ¿vale? Se le pondrá nombre en el futuro. De momento sabemos que esa modernidad ha quedado atrás y que estamos en otro periodo, ¿vale? Eso significa posmodernidad en filosofía. En arquitectura, os repito, posmodernidad es edificios de arquitectura contemporánea que ha roto totalmente con la tradición de la época moderna, es decir, del Renacimiento, del Barroco, del Neoclasicismo, pero que de manera, digamos, irónica o de manera eh, accesoria eh, incluye elementos de la tradición histórico-artística del pasado, ¿vale? Bien, la siguiente tendencia arquitectónica que vamos a estudiar se llama High-Tech, que es, digamos, la abreviatura de High Tecnología, alta tecnología, y es la aplicación a la arquitectura, no solo la aplicación, digamos, digamos, el presumir, el enseñar, el mostrar a las claras como como el elemento principal del edificio los avances tecnológicos que han revolucionado completamente la arquitectura. El ejemplo paradigmático es el Centro Georges Pompidou de París, es un museo, vamos, un centro de arte contemporáneo, donde, si os fijáis, estas nuevas técnicas constructivas, esto es prácticamente como unos andamios
unidos por tirantes y cubiertos por cristal. Es una forma de construir completamente revolucionaria que no tiene absolutamente nada que ver. Aquí no hay muros, aquí no hay pilares, aquí es los nuevos materiales y las nuevas técnicas constructivas mmm, han cambiado completamente, han roto completamente con toda la tradición arquitectónica. Y la arquitectura high-tech, digamos que lo explicita y lo resalta. En este edificio todos los elementos funcionales están a la vista. Por ejemplo, bueno, estos son como pasillos, ¿vale? Esto es una escalera exterior, pero aquí se ven perfectamente las tuberías de aire acondicionado, el cableado para llevar la electricidad, el saneamiento, toda la estructura interna que normalmente se oculta en los edificios, aquí está a la vista, ¿vale? Y luego eso, las técnicas revolucionarias de construir, esto es más una obra de ingeniería, digamos, esto es como un Lego, estos son tubos de metal unidos y reforzados con tirantes, creando un espacio que luego se separa o se une, depende cómo que esto se puede modificar, mediante paneles móviles de cristal o de metraquilato que hace los espacios, ¿vale? Que divide los espacios, o mediante compares, ¿vale? Esto es lo que se llama la high tech o alta tecnología aplicada a la construcción. O un arquitecto bastante famoso que está en activo, que es Norman Foster, que está en la torre Swiss de la banca suiza de Londres, en la City de Londres, que, bueno, que como veis rompe completamente con cualquier tradición arquitectónica anterior de manera explícita, de manera, digamos, arrogante, digamos, sin complejo, creando esta especie de pepino alargado, de cohete espacial, donde, de nuevo, con esas técnicas constructivas completamente revolucionarias y completamente alejadas de la tradición, hace unas formas, podríamos llamar, futuristas, ¿vale? ¿Vale? Estos dos ejemplos son los que hemos visto de esa tendencia que se llama high tech. La última tendencia que vamos a ver es la de construcción. Y el ejemplo más cercano y más característico es el Museo Guggenheim de Bilbao por el arquitecto Frank Gehry. Es un edificio que tendrá unos 10 o 15 años, no me acuerdo, no, yo me acuerdo perfectamente su inauguración. ¿Y a qué llamamos de construcción? Bueno, este es otro término también tomado de la filosofía del siglo XX. La deconstrucción es coger un discurso o un razonamiento o un argumentario, separar sus partes, ¿vale? Esto tiene que ver mucho con la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, bueno, no voy a meter en profundidades, separar, aislar sus diferentes partes, analizarlas separadamente y una vez que las hemos analizado y hemos exprimido las características de esas partes, volver a ensamblarlas, unirlas de una manera diferente porque hemos analizado cada parte y cada parte le hemos sacado unas características diferentes. Pues más o menos eso es un poco esta tendencia también en arquitectura. Digamos, los diferentes espacios, los diferentes módulos están como amontonados uno encima del otro, como si se hubieran separado y luego se hubieran montado otra vez, ¿vale? También, bueno, tiene algunos elementos, digamos, mmm, pop, figurativos, o algo así, o postmodernos, digamos, o más bien, perdón, los elementos a los que me estoy refiriendo son elementos que recuerdan a la escultura. Ya os he hablado de la interrelación entre pintura y escultura. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, vemos una interrelación entre arquitectura y escultura. Al final, el resultado de esta deconstrucción y vuelta a construir, lo que nos da es un resultado que nos recuerda vagamente a un barco parado. Os recuerdo que, bueno, os cuento que esto está en la ría del Nervión, en Bilbao, que era una antigua zona industrial, que era el puerto de Bilbao, pero que con la reconversión industrial pues ha quedado obsoleta, se han desmontado las industrias y en este caso se ha convertido en una zona cultural y se ha montado este museo. Bueno, pues un poco en referencia a ese pasado marítimo industrial, pues
tiene ese recuerdo, digamos, escultórico, esa tendencia escultórica a dar un poco la sensación de que sea un barco. ¿Vale? Bueno, eso es lo que vamos a ver en arquitectura. En cuanto a escultura, el programa nos indica este punto, el minimalismo en la escultura. Como os digo, el minimalismo es otro concepto que no se aplica solo a la escultura. El programa nos habla de la escultura, pero esto se aplica a pintura, se aplica a música. De hecho, vosotros estáis bastante más familiarizados, creo, con el minimalismo a través de la música. Ahora veréis por qué. ¿En qué consiste el minimalismo? Bueno, básicamente el minimalismo, como veis aquí os he puesto simplemente una lista de artistas, ¿vale? La teoría es lo que yo os cuento y lo que tenéis en los apuntes, en el libro. El minimalismo consiste en la repetición continua del mismo elemento o de elementos similares solo con sutiles diferencias, ¿vale? Con pequeñas diferencias. Pequeñas diferencias que se pueden reducir, como en este caso, estos son dos obras de, a ver si se quita esto, de bueno, esto es Donald Judd y esto es Carl Andre, dos de esos autores minimalistas. Esas sutiles diferencias se pueden referir simplemente al punto de vista. Por ejemplo, estos son como una especie de baldas o de cajas adosadas a la pared, pero que dependiendo de dónde los veamos, digamos, esta foto está hecha más o menos a la altura de los ojos de un espectador normal, pues estas cajas tienen una apariencia, estas tienen otra y estas tienen otra completamente diferente. ¿Vale? Son variaciones mínimas del mismo tema. O esto se llama una instalación. Una instalación es cuando tú utilizas no solo la obra en sí, sino tienes en cuenta el espacio en el que se sitúa y el espacio, digamos, que es parte de la obra. La ubicación de los elementos, se suele hacer en museos o en galerías de arte, son parte de la escultura. En este caso se repite continuamente el mismo motivo con ligeras variaciones. Hay algunos que son diferentes, por ejemplo a este le falta uno, ¿vale? O a este no lo tiene igual. Son ligeras variaciones, pero sobre todo tu percepción de la obra en conjunto es diferente. Si tú la ves desde aquí, desde donde está hecha la foto, si la ves desde aquí, si te metes dentro, puedes andar por en medio y es un poco la misma idea que utiliza Donald Judd, del punto de vista como elemento de referencia de la obra de arte. Pero en general, como os digo, el minimalismo es un ritmo constante, repetitivo, del mismo elemento una y otra vez, solo con diferencias mínimas. ¿Por qué os digo que vosotros estáis acostumbrados? Porque, bueno, en la música electrónica, por ejemplo, en la música disco, ¿no? Música discoteca, lo que en mi generación llamaba el bacalao, que ya no sé cómo se llama, la música discoteca chumpa, 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 es música minimalista, ¿vale? Es música del mismo, la misma base rítmica o el mismo motivo una y otra vez con pequeñas variaciones, ¿vale? Bueno, como veis, como os digo, las fronteras entre las artes en esta época están completamente borradas. Sol Lewis, a veces se la conoce como escultora, pero esto es básicamente una pintura. Realmente es una instalación, porque tiene en cuenta todo el espacio, pero usa elementos pictóricos. Y lo mismo, elementos muy simples, muy sencillos, que son líneas verticales, líneas horizontales o líneas oblicuas, y con variaciones mínimas que tienen que ver solo con el color y con la orientación. Si estamos hablando de líneas verticales, de líneas horizontales o de líneas oblicuas, ¿vale? Variaciones mínimas. Esto también se me puede considerar una instalación, porque esta obra está pensada para este espacio, ¿vale? Bueno, seguimos. Y por último, Dan Flavin, que hace lo mismo, pero que utiliza un material diferente, que son tubos de neón. Hace escultura con tubos de neón encendidos, con lo cual la luz es otro elemento, pero no ya la luz que recibe la escultura, sino la luz que emite la escultura. Es otro elemento compositivo que él usa. Pero en la misma idea, digamos, el mismo elemento formal, la misma forma, esta especie de T, y las variaciones tienen que ver con el color, solamente con el color de los tubos de neón.
¿vale? Vale, pues básicamente esto es lo que vamos a hablar de escultura. Y los dos últimos puntos hablan de pintura. El primer punto habla de la abstracción geométrica, de la abstracción, del arte abstracto, y el segundo, el siguiente que vamos a ver, el punto 4, de la pintura figurativa, o sea, la pintura que representa la realidad. Eh, a ver, aquí no solo no sigo el libro, sino está en la sección que os decía antes. El programa nos habla de tres, aquí hay varias cosas que ver. El programa nos habla de tres tendencias: el expresionismo abstracto norteamericano, el informalismo europeo y la abstracción geométrica. La abstracción geométrica no viene en los apuntes, en el libro. Yo os he puesto aquí un enlace a Wikipedia donde viene muy sintético y muy rápidamente explicado, que os puede servir perfectamente como apuntes si esto os entrara en selectividad o os tuvierais que examinar. Aquí el texto viene muy sencillito, muy reducido y básicamente son 10 o 15 líneas, donde vienen, vamos, lo que os voy a contar, en qué consiste la abstracción geométrica. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Estos autores que salen aquí son anteriores a estos autores. De hecho, estos autores no deberían estar en este tema. Digamos, yo aquí creo que el programa está mal hecho. Estos autores pertenecen más al tema anterior, a la primera mitad del siglo XX. De hecho, Vasil Kandinsky ya lo hemos visto cuando hablamos del expresionismo, ¿vale? Aunque luego evoluciona hacia la abstracción, pero él empieza como expresionista y acaba siendo uno de los primeros pintores abstractos. Pero yo, como os digo, yo sigo el programa de selectividad, esté mejor o peor hecho, y voy a seguir este orden. Vamos a hablar primero del expresionismo abstracto norteamericano, del informalismo europeo, y por último vamos a hablar de esto, aunque os digo que esto es anterior, ¿vale? Y la teoría la tenéis aquí, ¿vale? Bueno, pues empezamos con el expresionismo abstracto. El primero, digamos, el más representativo, es este autor, que es un autor norteamericano importante de la costa oeste, perdón, de la costa este, es decir, de Nueva York, que es Jackson Pollock. ¿Por qué se llama expresionismo abstracto? Porque evidentemente son cuadros abstractos, es un cuadro que no representa absolutamente nada, pero ¿qué tiene que ver con el expresionismo? Bueno, pues estos cuadros se supone que son la expresión del artista, no tanto en la obra final, sino en el proceso de ejecución de la obra, los gestos que él hace con la mano y con la brocha, echando pintura en el cuadro, digamos que están expresando el interior del artista. Él utiliza técnicas como el goteo, los chorreones, el tirar. Entonces depende si lo echas con más suavidad, con más furia, con más fuerza, estás expresando, el artista está expresando su estado anímico interior, ¿vale? Digamos que esa es, y el resultado es algo aleatorio. Aquí no hay ninguna concepción previa que la haya planificado. Él se enfrenta al lienzo, empieza a pegar brochazos y dependiendo de su estado de ánimo, pues expresará una cosa u otra, ¿vale? Este es Jackson Pollock. Y eso es en general el expresionismo abstracto. El siguiente, Mark Rothko, no es otra cosa completamente diferente. No tiene nada que ver con esa tendencia con el expresionismo. Yo lo he metido aquí por simplificar, ¿vale? Es de la misma época, pero mientras Pollock trabajaba en Nueva York, Mark Rothko trabajaba en la costa oeste, en Los Ángeles. Y es una pintura también abstracta, pero completamente diferente. Son campos de color monócromos, de distintos colores. No os pongo los títulos porque, vamos, el título de este me parece que es azul, verde y rojo. Este es naranja y azul. No, son títulos meramente descriptivos. Y que da una sensación completamente diferente al expresionismo abstracto. Una sensación yo he tenido la oportunidad de ver algunos. Os recuerdo que estos son fotos, que estos no son cuadros, ¿vale? Los cuadros hay que verlos en vivo, en directo, y dan una sensación de paz, de tranquilidad, de profundidad que no tiene absolutamente nada que ver con la sensación de inquietud que da esto. De hecho, yo no soporto a Pollock y me encanta Rothko,
¿vale? Son los dos abstractos, pero Rothko yo no lo metería dentro del expresionismo abstracto. Es verdad que en la misma época son tendencias abstractas también y parecidas, pero sus intenciones son, y las, sobre todo, más que sus intenciones, las sensaciones que producen estos cuadros son completamente diferentes. ¿Vale? Vale, esto es lo que pasaba. Aquí estamos hablando de los años de después de la Primera Guerra Mundial, los años 50 y los años 60. ¿Vale? Es cuando el expresionismo abstracto y esto que vamos a ver ahora tienen más fuerza. Esto que vamos a ver ahora se desarrolla en Europa y se le llama, más que abstracción, se llama informalismo, que es lo mismo, que no hay formas, ¿no? O que las formas están abstraídas o directamente que no hay formas. ¿Cuál es la característica del informalismo, de este movimiento abstracto que se desarrolla en Europa? Bueno, que tienen mucha atención por los aspectos táctiles, matéricos, las texturas y la rugosidad. Esto es, mediante pegotes de pintura, la pintura, digamos, se acerca a la escultura. Esto es un lienzo, un trozo de tela, pero la masa de pintura hecha, a veces trabajada directamente con las manos a base de pegotones, hace que tenga tridimensionalidad y que eso sea también utilizado como un recurso expresivo. A veces, por ejemplo, Antonio Saura u otros autores abstractos europeos de la época les introducen, pues no sé, trozos de papel, trozos de tela, cuerdas. Digamos que lo matérico, lo material, tiene muchísima importancia. ¿Vale? Es su preocupación principal. ¿Vale? Y luego está Jean Dubuffet, que también se le mete aquí en el informalismo, pero bueno, que en realidad tiene unas preocupaciones completamente diferentes. Jean Dubuffet se interesa tanto por el arte, por la expresión artística, tanto de los niños como de los enfermos mentales. Yo no sé si él era psicólogo o tenía preocupaciones por las psicólogas. De hecho, él estuvo en manicomios, estuvo conviviendo con gente con enfermedades mentales y haciéndoles pintar, descubriendo su arte y revalorizando su arte, es un poco también en la estela del surrealismo, un poco explorando los recovecos más oscuros de la mente. ¿Vale? Como os digo, aquí es muy difícil encuadrar a los artistas en un solo movimiento. Aquí hay elementos abstractos, sí, básicamente abstractos, pero también hay elementos del surrealismo o elementos expresionistas, es decir, digamos que se mezcla un poco todo, ¿vale? Como os digo, Dubuffet se centra en el arte que producen o bien los niños o bien los perturbados mentales, los enfermos mentales. Vale. Aquí entramos ya en lo que hemos llamado abstracción geométrica, que es donde os he puesto un enlace y que, como veis por las fechas, aquí sí es importante las fechas, es muy anterior. Es anterior, pertenece a la primera mitad del siglo XX. Tradicionalmente se ha considerado a Kandinsky, que ya lo vimos y no lo vamos a volver a ver, como el primer artista abstracto, pero en realidad no lo fue. En realidad el primero fue Malevich. Lo que pasa es que Kandinsky estaba, bueno, era alemán, pero estaba en contacto con París, con el centro de creación, y Malevich estaba en una periferia muy lejana que era Rusia, que era Moscú. Y además trabaja justo en el momento de en los años previos a la Revolución Soviética, donde se va a instaurar otro arte completamente diferente. Pero él, por otros medios y por otro camino, es el primero en realidad que llega a la abstracción. Él le llama, más que abstracción, suprematismo, ¿vale? Por la superioridad que cree que él tiene en la pintura, pues los campos de la influencia del color y de las figuras geométricas. Él básicamente hace composiciones con elementos geométricos puros y colores. Llegando a un punto de
también cercano al minimalismo, de una depuración de medios, de una simplificación cada vez mayor, hasta llegar a este cuadro, que actualmente es uno de los más famosos del siglo XX, que es Cuadrado Negro, que es simplemente, como su propio nombre indica, un cuadrado negro. ¿Vale? No se puede llegar a menos, hacer menos con más. Hay una frase famosa, creo que era de Mies van der Rohe, que significa que menos es más. Es decir, esa tendencia del arte del siglo XX, del arte de vanguardia, de quitar cualquier adorno, de quitar cualquier cosa que sobre y quedarse con lo esencial. Bueno, pues no se puede ser más esencial que esto. O sí, porque más tarde hace un cuadrado blanco sobre fondo blanco, ¿vale? Que es lo mínimo ya. Es verdad que está pintado un cuadrado blanco, pero prácticamente no se diferencia de el color del lienzo, del fondo que está sin pintar. Vale. Bueno, un inciso, voy a abrir un paréntesis. Esto os puede gustar más, os puede gustar menos. De hecho, no es mi palo, no es el arte que a mí más me interesa. Pero que sepáis, que tengáis claro que detrás de todo esto hay un montón de teoría, hay un montón de... hay unas preocupaciones estéticas bastante profundas, bastante filosóficas, para mi gusto demasiado, para mi gusto, pero esto es una cosa mía personal, ¿vale? Es decir, yo para que me cuenten ideas abstractas y complejas prefiero un libro, prefiero un ensayo, que porque me parece que el lenguaje es más apropiado para expresar esas ideas complejas. Digamos, tú para entender estos cuadros necesitas un manual de instrucciones, pero no es cuento, no es esto lo hace cualquiera. Cuando eso se dice sobre el arte contemporáneo, esto lo hace cualquiera, esto lo hago yo. No, esto no lo hace cualquiera, no lo hago yo. Detrás de estos cuadros hay un montón de estudios, hay un montón de trabajo y hay una enorme profundidad. Otra cosa es que a mí, por ejemplo, me parece mmm, que lo que me interesa en el arte es otra cosa. A mí lo que me interesa en el arte son lo que solo me puede ofrecer el arte, que son cosas visuales, básicamente, que me entren por los ojos, no ideas. Las ideas me entran mejor por el oído, es decir, por las palabras, bien sea alguien hablándome o bien sea alguien escribiendo. Pero eso es una cuestión mía personal. Yo lo que quiero es que sepáis que no es un cuento chino, que hay mucho, eh, que hay mucha teoría y mucha profundidad. Es decir, me estoy enrollando demasiado, lo siento. Ya os conté que en el Renacimiento el artista empieza a separarse del artesano. El artesano se le considera un trabajador manual y a algunos artistas del Renacimiento se le empiezan a considerar un trabajador intelectual, como un escritor. Bueno, ese proceso continúa, se va reforzando continuamente. Se refuerza en la ilustración, se refuerza con el academicismo y cuando llega el siglo XX llega a un punto que para mi gusto es un punto que se pasa de rosca. El artista se convierte solo en un intelectual y su trabajo formal con las manos carece de importancia, ¿no? Digamos un poco esa es la situación del arte actual. Los artistas son considerados solo y exclusivamente intelectuales, ¿vale? Y su habilidad o su trabajo manual no se tiene en consideración. A mí me parece que es una pérdida, pero bueno, en fin. Bueno, perdón por este inciso. Este es Pierre Mondrian, también es de la primera mitad del siglo XX y es muy influyente. De este ya os hablé cuando hablamos de la arquitectura y del Stil y de la arquitectura funcionalista en el tema anterior. Tuvo mucha influencia en arquitectura. Y es una composición que utiliza pues, colores puros, eh, formas geométricas en la misma línea que hace Malevich, pero siempre partiendo de una trama previa de gruesas líneas que tiene mucho que ver también con lo que hemos visto antes, con el minimalismo, con pequeñas diferencias de tamaño, de forma, pequeñas diferencias, ¿no? Y elementos repetitivos y rítmicos. Es un artista que es muy decorativo, queda muy bien en vidriera o queda muy bien en paredes y ha tenido mucho éxito porque es muy agradable de ver, ¿no? Bien.
Eh, Bien, lo último que nos queda por ver es las corrientes figurativas, ¿vale? Las corrientes que no son abstractas en pintura en la segunda mitad del siglo XX. Vamos a ver tres: el pop art, que sin duda es el más importante, la nueva figuración, y aquí se me olvidó meter a Francis Bacon, pero bueno, yo ya que llevo media hora de vídeo no voy a cambiarlo. Lo cambiaré seguramente en la presentación que os suba, pero ahora mismo os lo busco en internet. Y el hiperrealismo, ¿vale? Bueno, empezamos por el pop art, que sin duda es el más famoso. Básicamente, ¿en qué consiste el pop art? El pop art empieza en los años 60. A ver, económicamente, el periodo de mayor crecimiento del siglo XX son los gloriosos años 30, que van de 1945 a 1970. Los 60, la explosión musical y cultural, no es comprensible sin ese crecimiento económico y sin el aumento de la natalidad que hubo, que aparece el concepto de la juventud, ¿vale? La juventud como tal. Antes la gente llegaba a los 10, 14 o 16 o 18 años, se ponía a trabajar, tenía hijos y ya era un adulto. No existían los jóvenes como grupo social. Eso aparece en los años 60. Eso explica la aparición de la música rock, pop, etc. Bueno, pues en ese contexto, en esa sociedad de consumo dominada por la publicidad, por la propaganda, por el American Way of Life, por la felicidad esta de Coca-Cola, de Profiden, de subvencionar por la... Ese es el mundo que retrata el pop art. La superficialidad de la cultura de la segunda mitad del siglo XX. Digamos que la cultura popular, la cultura que pasaba de generación en generación, no, yo qué sé, los villancicos, las canciones populares, las recetas de cocina, eso ha desaparecido. La alta cultura está ahí en una esquinita en las universidades y no influye para nada en la sociedad. Y la cultura dominante es la cultura de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, de la prensa y de la publicidad. Y lo que hace el pop art es llevar esa cultura de masas, esa cultura de los medios de comunicación, a la alta cultura, es decir, al arte. Digamos que esta obra, Richard Hamilton, no es importante sobre todo porque esta se considera la primera obra pop. Esta es la portada de su catálogo y es un collage. Recorta trozos de revistas, trozos de revistas o otro tipo de fotografías, y las monta, las pega, haciendo como una habitación. Y fijaros en la ironía del título, ¿no? ¿Qué es lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos? ¿Vale? Es ese espíritu de la propaganda, de la publicidad, de la producción en serie, ¿vale? Pero el artista más famoso del movimiento pop es sin duda Andy Warhol, ¿vale? Andy Warhol, en esa misma línea, bueno, pues considera objetos, o sea, lleva al mundo de la alta cultura, lleva al mundo de arte objetos producidos en serie, ¿vale? Como sus famosas latas de tomate de sopa, Campbell, son latas de sopa, en este caso sopa de tomate, considerándolas como un objeto, una producción prioritaria de su momento, del momento en el que vive. Esa producción en serie, en cadena de objetos iguales, ¿vale? Dándole a ese objeto, ese diseño, un estatus, llevándolo al mundo del arte. Es un poco como el dadaísmo, es un sentido irónico. Es decir, esa alta cultura, ese arte con mayúsculas, esas grandes ideas, pues se han acabado convirtiendo en nuestra época en algo intrascendente. Es mucho más trascendente eh, los productos industriales creados en serie. Tienen mucho más impacto en la sociedad. O no solo los productos físicos, en este caso una lata de candela, también los productos culturales, los mitos creados por los medios de comunicación. Y en su época no había mito mayor que Marilyn Monroe, ¿vale? Pero Marilyn Monroe no concebida como una persona real,
sino como un producto de la propaganda, de la publicidad, del Star System, el Star System es el sistema de promocionar, que sigue completamente vigente, a los actores en este caso, pero también a los músicos. Operación Triunfo. En Operación Triunfo no estamos hablando de las cualidades musicales de los concursantes, estamos hablando de lo bien que nos caen, de lo simpáticos que son, eso, ¿vale? Cuando no te están vendiendo lo bien que actúa Marilyn, sino su persona en sí, es como el mito moderno, son los modelos modernos. Y, por supuesto, en una producción en serie, como si fuera una lata de tomate, ¿vale? Entonces, este cuadro se llama 9 Marilyns, con ligeras variaciones en cuanto al color, pero esto es, y además es una producción en serie. Warhol lo que hacía, una técnica que se llama silografía, que era un grabado en un estampado en seda, que se sigue utilizando en las camisetas, y luego pasarles varias capas de pintura a través de un entramado de tejido, en los que se quedaban en algunas zonas un color y en otras zonas otro. Luego se lavaba esa tela y se utilizaba con otros dos colores diferentes, ¿vale? Es decir, es una producción en serie. El artista está produciendo de manera... ya no es la obra única, la obra de arte, que es una obra única, sino él produce en serie, igual que la marca Campbell produce latas en serie. Ese es el sentido del pop art. Es llevar la cultura popular, la cultura de los medios, a el gran arte, ¿vale? Y es lo mismo que hace Roy Lichtenstein, ¿vale?, con respecto al mundo del cómic, ¿vale?, que es otro elemento visual muy barato, cómic o los tebeos. Ahora digamos que eso con internet ha desaparecido, pero en esta época digamos era lo más barato, destinado a un público infantil o juvenil, pequeños tebeos o cómics que no se le daba ningún valor artístico, ningún valor académico. Bueno, pues dice este elemento digamos, de usar y tirar, que se vende por 4 perras en los kioscos, pues tiene más influencia ahora mismo en la sociedad que la Mona Lisa o que el gran arte con mayúsculas, ¿vale? Y esos elementos de la cultura popular son los que se llevan, tratan de destacar estos artistas del pop. ¿Vale? Fijaros en la trama, que reproduce un poco la trama de impresión de la impresión de los cómics, del reparto de... A ver, estas son cuestiones técnicas de impresión. Cuando se imprime una plancha de impresión para hacer una fotografía a color, pues se hacen gotas de tinta que al ampliarlo, porque este cuadro es enorme, pues se hacen enormemente visibles, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a, un segundito que se me ha olvidado, la nueva figuración. La nueva figuración es algo un poco, un nombre también genérico, en el que uno de los artistas más destacados es Jasper John. Jasper John lo que hace es coger, como en este caso, la bandera de Estados Unidos, elementos que ya existen, pero hacerlos con pintura, utilizando el prestigio que tiene el medio pictórico, ¿vale?, para lo mismo, poner elementos cotidianos dentro del mundo del gran arte, ¿vale? El autor que se me ha olvidado que se puede meter en esta tendencia, la nueva figuración, es una nueva figuración, significa volver a representar la realidad, pero de una manera distorsionada. Uno de los artistas más importantes, que se me ha olvidado meter en la presentación, pero que lo meteré antes de subirla, es Francis Bacon, ¿vale? Este no es Francis Bacon, este es Francis Bacon, ¿vale? Francis Bacon tiene es una figuración, está representando, este es un retrato de Velázquez,
de Inocencio X, creo que es, que a él le obsesionaba y hace un poco igual que Picasso hizo con las Meninas, un montón de versiones. ¿Vale? El cuadro más famoso de Francis Bacon, o uno de los cuadros más famosos de Francis Bacon, no sé por qué, esto es que, ¿veis? Aquí es el original de Velázquez y esto es una de las infinitas variaciones que hizo Francis Bacon sobre él. ¿Vale? Esta es una de sus series más famosas, pero... Bueno, lo meteré. Simplemente una tendencia que hay dentro de la figuración junto al pop art de volver a representar elementos, pero por ejemplo en el caso de Jasper Jones son elementos simbólicos, hace lo mismo también con mapas, ¿vale? No son elementos figurativos de... A ver, las banderas existen, ¿vale? Pero las banderas son en sí símbolos, es pintar un símbolo. Y en el caso de Francis Bacon, bueno, pues volver a reinterpretar las obras de la historia del arte, pero desde una psicología y desde una perspectiva muy influidas por la abstracción, por el expresionismo y por todos los movimientos de vanguardia. Bueno, y ya termino, lo último que vamos a ver es el hiperrealismo. Os he metido a Duane Hanson porque lo citan en los apuntes, pero bueno, evidentemente esto no es pintura, esto es escultura, ¿vale? Pero escultura hiperrealista. Estos son figuras con los nuevos materiales, con a veces polietileno, no sé, le hace moldes, los rellena con estos materiales, los pinta, los empieza con tela y hace esculturas hiperrealistas. No solo realistas, sino hiperrealistas, que ir, quieren representar una realidad que no se ha alcanzado nunca en la época del realismo, digamos que renuncia a su carácter de escultura y se centra en la imitación al mínimo detalle del objeto real, del objeto representado. ¿Vale? Esto puede ser una silla de verdad, ¿vale? Esto puede ser tela de verdad, esto puede ser pelo de verdad, ¿vale? Buscando una sensación de verosimilitud total. En pintura hay muchos, pero voy a poner uno español que es muy famoso, que es Antonio López, ¿vale? Es famosa su serie de la Gran Vía madrileña, que es la calle principal de Madrid, vacía de tráfico y vacía de peatones, centrándose en los edificios, en las líneas del tráfico, con sus manchas, con sus alcantarillas, con su... Esta técnica es inconcebible sin la fotografía, ¿vale? Antonio López no se pone aquí a pintar en la Gran Vía. Antonio López hace la fotografía desde aquí y luego reproduce en su estudio, detalle por detalle, todos los elementos que él ha fotografiado. Esta tendencia está completamente vigente y la verdad es que hace cosas asombrosas. El verano pasado estuve en Londres y vi una exposición en la National Portrait Gallery, hace todos los años un concurso de retratos y el 90% de los retratos que había de autores actuales, jóvenes, eran hiperrealistas, ¿vale? Es un movimiento que está completamente vigente. Bueno, pues espero no haberme pasado de tiempo, son 48 minutos. Si tenéis alguna duda, ya sabéis preguntarme. Os digo, este tema es muy improbable que caiga en selectividad. De hecho, he tenido que buscar yo todas las imágenes porque no venían en las presentaciones. Hay libros de texto de segundo de bachillerato que ni siquiera tocan este tema y a mí me extrañaría mucho que cayera en selectividad porque como es algo actual y es más, toda esta selección de artistas la hacen más los críticos y gente que está viva que los historiadores, pues es muy cambiante. Cada libro, cada manual, cada autor te va a seleccionar unos autores diferentes y unas tendencias diferentes. Así que yo dudo mucho que toquen en selectividad, pero bueno, era el último tema del temario, hay que darlo, tenéis vuestros apuntes, tenéis la explicación y como ya os he dicho al principio, los que hayáis suspendido, centraros en el trabajo de recuperación.
Natalia, que es la que ido aprobando, bueno, pues céntrate en los exámenes de selectividad y en prepararte selectividad si te vas a presentar, tanto haciendo los exámenes como repasándote todos los apuntes y todos los vídeos que os he hecho a lo largo del curso. Bueno, pues nada más, un saludo, espero que estéis todos bien. Si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión, no dudéis en consultármela. Y nada, espero no haber sido muy pesado. Un saludo.